la siguiente aparición es la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en Inglaterra, en Aylesford. Pero a veces hay un concepto un poco equivocado de lo que es el profeta. El profeta no es un adivinador del futuro. El profeta es, para mucha gente, el que dice lo que va a pasar mañana. En realidad, profeta es alguien que habla en el nombre de Dios, que trae un mensaje para el pueblo en el nombre de Dios. Y fíjese, es distinto del concepto de redentor, de Mesías, de Salvador, porque el redentor lo que trae es la redención, la salvación. Claro, eso lleva consigo un mensaje. El profeta trae simplemente un mensaje. De parte de Dios te digo, y es un mensaje de advertencia, de esperanza, de consuelo, es un mensaje de parte de Dios. Bien, pues algunas de las apariciones de María son apariciones con un marcado tinte carácter profético. En los primeros siglos, casi todas las apariciones están enmarcadas en estos dos primeros bloques que les he dicho. Pero a partir del primer tercio del siglo XIX, aparece un tipo de la Virgen se aparece con un tipo de aparición que no me atrevo a decir que nunca había existido, pero que prácticamente nunca había existido, probablemente nunca, que son estas apariciones de carácter profético. En 1830, Nuestra Señora se aparece a una joven religiosa de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paulo en el convento que tiene la Biblia. Un niño se aparece a la religiosa por la noche en su habitación, un niño en el convento, y le dice: date prisa que la Virgen te está esperando en la iglesia. La monja, me parece que tenía 21 años, Nuestra Señora se aparece a Santa Catalina y le dice: si no hay una conversión en este país, sobre Francia va a venir una gran catástrofe que tendrá consecuencias para el resto del mundo. Y en una segunda aparición, la Virgen le dice: de todas las maneras, dile a mis hijos que, como van a necesitar protección, van a necesitar ayuda, aquí les dejo esta medalla, que es la medalla llamada la medalla milagrosa. Por eso la Virgen, que es la Inmaculada, la que se aparece en Santa Catalina, es conocida como la Milagrosa. Si ustedes se fijan en la medalla, es la Inmaculada. Pero debido a que es una medalla que la Virgen dice que es milagrosa y que todo aquel que la lleve, él se sentirá protegido y ella no le abandonará, algo parecido a lo que había dicho antes a San Simón Stock con el escapulario. La medalla se llamó la medalla milagrosa y la Virgen se ha llamado la Milagrosa, que es la Inmaculada. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Se había llegado a la Revolución Francesa fruto de decenas de años de aquello que se llamó la Ilustración, o que llamamos hoy la Ilustración, con todos aquellos pensadores, librepensadores, con toda la efervescencia de la masonería, pero también, hay que decirlo, se había llegado a la Revolución Francesa por culpa del pecado de los dirigentes, es decir, por culpa del pecado de los reyes, del derroche, del olvido del pueblo de Dios, del lujo en que vivían unos pocos, rodeados de la pobreza en que vivían muchísimos. Después, ustedes saben, después de la Revolución, viene el terror. El líder del terror fue aquel Robespierre. En 1830, por tanto no han pasado tantos años, 1789, 1830, 41 años, todo esto ha sucedido en este tiempo. Llevaba un mes gobernando Luis Felipe de Orleans. Esta llamada es una llamada profética, se parece literalmente a tantas advertencias de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban con los reyes de Israel y les decían: tenéis que convertiros, porque si no, vendrán los reinos del norte, Asiria, Babilonia, o vendrán los del sur, Egipto, y os van a destruir, tenéis que convertiros. Mensaje del Señor a través de los profetas, mensaje del Señor a través de la Virgen, que aquellos que tenían que escucharlo no lo escuchan. Y sucede la catástrofe inevitable que a tiempo podría y debería haber sido evitada. Mensaje, por tanto, la primera aparición profética a Santa Catarina Labouré, la medalla milagrosa, porque siempre, aunque sea un mensaje de advertencia de algo gravísimo, no olviden que siempre los mensajes de la Virgen son, en último término, de esperanza. Cambiamos de siglo.
El mundo avanza en este mundo secularizado cada vez más, el mundo avanza en su alejamiento de Dios. 1917. Se está en plena Primera Guerra Mundial. En una aldeíta diminuta de uno de los países más pobres de Europa, que era Portugal, en la aldea de Fátima, la Virgen se parece a tres veces. ¿Qué es lo que la Virgen dice en Fátima? Dice, primero, esta guerra que está teniendo lugar ahora va a terminar pronto. Efectivamente, la guerra terminó pronto, la Primera Guerra Mundial terminó pronto, va a terminar pronto, pero vendrá después una que será mucho peor. Segundo, dice la Virgen María en Fátima, es necesario que haya una conversión profunda, una llamada hacia la Virgen a la penitencia, a la conversión y a la oración. ¿Por qué? Dice la Virgen. Porque, de lo contrario, el mundo va a avanzar hacia un sufrimiento enorme. Aunque, dice la Virgen, al final, mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, una llamada profunda a la conversión. Y dentro de esta llamada profunda a la conversión, dice la Virgen, pido oraciones especiales por la conversión de Rusia. ¿Qué tiene lugar en Rusia poco después de que la Virgen diga esto? Tiene lugar, ustedes lo saben, la Revolución de Octubre de 1917. Lenin llega al poder, se hace con el poder y desaparece Rusia, que empieza a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, el marxismo, que ya existía, ya era la ideología puesta en marcha por Marx, todavía no había tenido su lugar de asentamiento, de experimentación. En el mismo año en que se aparece la Virgen, unos meses después, las apariciones de Fátima terminan en octubre. En octubre tiene lugar la Revolución de Octubre en Rusia, la Unión Soviética, y entonces empiezan a darse cuenta de por qué la Virgen había pedido oraciones para que eso no ocurriera. Cuando la Virgen está diciendo que hay que consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María y que hasta que eso no suceda no tendrá lugar la conversión de Rusia, aquellos no tienen ni idea de qué les están diciendo. Los primeros que escuchan el mensaje tampoco. Pero algunos, después de la Revolución de Octubre y después de que comenzara la influencia comunista en el mundo, empiezan a valorar la importancia del mensaje de Fátima. Y empieza una oleada creciente de peticiones al Papa para que cumpla ese contenido de ese segundo mensaje. ¿Por qué no lo hacen los papas? Porque no son santos, porque no tienen fe. Esto es un misterio que Dios sabrá. Pero ha habido desde el año 17 papas santos, es decir, papas que han visto el peligro soviético, el peligro comunista y que eran santos. Y sin embargo, no lo hacen. No hacen eso que la Virgen ha pedido, a pesar de que Sor Lucía, que entra, como saben, en un monasterio, en un convento, se lo pide reiteradamente. Y que tantos católicos se lo piden, sobre todo, de una forma especial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene lugar lo que llaman la dictadura tiranía del telón de acero. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué papas como Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI? ¿Por qué no lo hace? Juan Pablo I duró un mes, tiempo, ni tú. Bueno, pero ¿por qué estos papas, grandes papas, y yo sinceramente creo que santos papas, Juan XXIII de real, ¿por qué no lo hacen? Pertenece al misterio que solamente Dios sabe. Pero, fíjense, en el año 78 llega a la Catedral de Pedro un papa que procede de un país comunista, que es Juan Pablo II. Sorpresa, temor en el mundo comunista. El Espíritu Santo, esto está muy bien estudiado, logra meter un gol tremendo, porque todos pensaban que Karol Wojtyła era progresista. Los comunistas polacos pensaban que Karol Wojtyła era progresista y propician su elevación a arzobispo de Cracovia, que lleva aparejado el cardenalato, pensando que iba a ser un progresista que dividiría la iglesia polaca enfrentándose al viejo cardenal
Tuchinski, que era el líder del enfrentamiento con el comunismo, y ¿qué hizo el Espíritu Santo para cegar a aquellos hombres que consideraron a Karol Wojtyła progresista? El Papa Pablo II llega en el 78 al pontificado. Cuando empieza a actuar, se llenan de temor y se dan cuenta de su error unos y otros. Los de dentro de la Iglesia, que le habían creído progresista, y sobre todo los de fuera de la Iglesia, que los comunistas, que le habían creído progresista. Se llenan de temor e intentan matarlo. Ustedes saben cuándo tiene lugar el atentado. Un 3 de mayo. Las casualidades no existen. El Papa vio, todos vimos en aquello una singular protección de la Virgen María, y aún no sabíamos, el Papa sí, porque el tercer secreto de Fátima era transmitido a los papas cuando se hacían cargo del pontificado. O sea, en el fondo, lo que la Virgen dice en Fátima es creer en los milagros, creer en la fuerza de Dios, creer en el poder de la oración. Esto es lo que la Virgen dice en Fátima. A un mundo soberbio, a un mundo cada vez más soberbio. El relativismo, insisto, el secularismo es la soberbia. No necesito a Dios. Y uno dice, no necesitas a Dios, vas hacia la ruina, vas hacia la destrucción. En cambio, si te fías en mí, si reconoces que tú eres Dios, si haces este sencillo gesto de humildad, verás cómo todo cambia. ¿Por qué los papas anteriores no lo hicieron? Repito, entra dentro del secreto de su conciencia, Dios y ellos sabrán. Pero Juan Pablo II lo hace. En el momento en que el Papa lo hace, empiezan los cambios en la Unión Soviética. Y fíjese que les había dicho, iba a hablarles también de la aparición en Ámsterdam, 1945, 1951, la aparición de Ámsterdam, aprobada ya por la Iglesia, la vidente Ira Pallenberg, si no me equivoco el nombre, muerta en el año 96. Es una aparición donde la Virgen se presenta como la Señora de todos los pueblos, donde hace una clara invocación y petición de oraciones por la paz, pero también la Virgen pide que se rece y se luche y se trabaje para la aprobación del último dogma mariano. Los 4 primeros dogmas hacían referencia a la naturaleza de la Virgen, Madre de Dios, Virgen siempre, la Inmaculada Concepción y Asunta al cielo, y el 5.º dogma hace referencia a la misión de la Virgen, no a su naturaleza, sino a su tarea, corredentora, abogada, mediadora. Bueno, ¿por qué es importante esta aparición? Yo creo que es importante por el contenido, porque pues me aparezco aquí en Ámsterdam para dejar claro que el enemigo sigue siendo el mismo, que el problema sigue siendo el mismo, el secularismo. Pero ahora ya el secularismo ya no está fuera, ahora está dentro. En la Revolución Francesa el secularismo estaba fuera, aquellos pensadores de la Ilustración, ¿verdad? Con el marxismo el secularismo estaba fuera. Ahora el secularismo está dentro, ya ha entrado dentro de la Iglesia. Y es por eso que se aparece la Virgen en Ámsterdam, antes de que esa fiebre aparezca. Las apariciones terminan en el 59, que es cuando es convocado el Concilio Vaticano II. Antes de que el secularismo aparezca, la Virgen aquí pide oraciones, oraciones, oraciones. Estamos ante un peligro terrible. Queridos amigos, estamos ante un peligro terrible, pero tenemos que tener esperanza. Siempre estas apariciones de María han sido apariciones que terminan en un mensaje de esperanza. No digo que lo vayamos a pasar bien, pero vamos a vencer. Y tenemos que vencer, tenemos que resistir y vamos a vencer si estamos unidos al Señor, unidos a la Virgen, agarraditos de su mano, creyendo en el poder de la oración y sabiendo que ninguno de nosotros es Dios.